Hola amigos, muy buenos días. Seguramente ustedes han escuchado que Dios es celoso. Sí, Dios es celoso con su pueblo. Vamos a leer algo de eso hoy en el primer libro de Reyes capítulo 6. Nos toca leer del 1 al 13. Es una parte técnica, pero por favor tengamos paciencia porque también hoy aprenderemos algo de lo que Dios pide de nosotros. Leemos versículo 1, dice: Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el cuarto año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. Me detengo aquí un segundo solamente para resaltar esto que habíamos dicho ya en el capítulo 4. Salomón está viviendo un periodo de mucha paz, tranquilidad, abundancia y prosperidad en el reino. Pero esto no fue así cuando el pueblo vivió esclavo en Egipto y Dios los sacó de Egipto al desierto y les dijo: yo les voy a dar una tierra en la que fluya leche y miel y vivirán bajo mi cobijo, van a vivir tiempos de paz. Y pasaron 480 años. Queridos amigos, una lección rápida. Nosotros queremos que Dios obre en nuestra vida. Queremos 24 horas, una semana, un mes, 3 meses, un año. Ya 3 años es una eternidad, no se diga más. Pero vea usted cómo Dios obra en el devenir del tiempo. Con el pueblo le cumplió Dios a su pueblo, pero más o menos 480 años. ¿Por qué nosotros nos desesperamos? Porque Dios no responde en una semana, en 6 meses, en un año. Tenga usted paciencia, sobre todo lo que se refiere a veces que nuestros hijos, que nuestra familia llegue a creer en el Evangelio. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, nada más que nosotros somos desesperados. Pero entramos en una parte muy técnica. Acompáñenme por favor, porque Salomón construyendo el templo, y dice: el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. El vestíbulo de la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Salomón también mandó colocar en el templo ventanales con celosías alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central, y del santuario interior construyó un anexo con sendas laterales. El piso inferior del anexo medía 2 metros con 25 centímetros de ancho, el piso intermedio 2 metros con 70 centímetros y el piso más alto 3 metros con 15 centímetros. Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo para que las vigas no se empotraran en la pared misma. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas, así que durante la obra no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. Fíjese usted el detalle de Salomón: construir el templo, pero hacían toda la obra de albañilería fuera, para que el trabajo del ruido, del trabajo de la roca, de la piedra, de la cantera, no creara ni ruido ni polvo en el templo. Entonces lo trabajaban en otro lado y lo traían ya hecho solamente para colocarlo. Versículo 8. La entrada del piso inferior se hallaba en el lado sur del templo. Una escalera de caracol conducía al nivel intermedio y a la planta alta. Salomón terminó de construir el templo techándolo con vigas y tablones de cedro. A lo largo del templo construyó el anexo, el cual tenía una altura de 2 metros con 25 centímetros y quedaba unido a la pared del templo por medio de vigas de cedro. Versículo 11. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje: ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Obviamente hay una parte muy técnica de lo que Salomón está edificando el templo, y algún valor tiene porque el autor de este libro lo pone aquí. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos en estos últimos versículos, versículo 11 al 13, cuando el Señor le habla a Salomón y le está diciendo: ya que estás construyendo este templo, quiero decirte algo. ¿Qué había ¿Qué había en este mensaje para Salomón? Primero hay una condición: si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, entonces yo cumpliré. Es una constante a través del Antiguo Testamento que Dios obra así con su pueblo. Siempre pone una condición para darle la bendición a su pueblo. Sin embargo, el mismo Antiguo Testamento, y si usted mismo nos acompaña leyendo todo el libro de Reyes que vamos a intentar hacer en las siguientes semanas,
vamos a darnos cuenta que el pueblo no estaba en la capacidad de obedecer a Dios en esta manera que Dios lo pedía. Usted lo sabe muy bien, Salomón acabó desobedeciendo a Dios. Y los reyes que vinieron después fueron peor. De tal manera que después el reino se divide y después el reino del norte cae bajo el imperio asirio. Después Judá, que es el reino del sur, cae tras los babilonios y viene el castigo de Dios por su paganismo, por su idolatría. Pero ¿qué hay en la mente de Dios? En la mente de Dios es que el pueblo pueda mantenerse enfocado en sus leyes, en sus mandamientos. No porque Dios gane algo, sino para el propio bien del pueblo. Por eso yo le dije al principio y lo dije con justa razón, cuando Dios le da los 10 mandamientos a su pueblo de aquello que no debería hacer, le dice, mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2, no te harás imagen, ni te arrodillarás, ni la honrarás. Y ahí dice, porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso. El celo de Dios es para nuestro bien, es una manifestación de su amor en nuestra vida. El celo que vivimos nosotros las personas es normalmente una inseguridad en el afecto o en el amor de la otra persona. Y entonces dudamos y es cuando vienen nuestros celos enfermizos. Pero en el celo de Dios, el celo es una manifestación, una forma de explicar el amor y el cuidado que Dios tiene de su familia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el llamado que Dios hace de sus hijos es un llamado a la eternidad. Dios no está jugando. Cuando Dios llama a una persona a formar parte de su familia, dice Pedro, que Dios mismo se va a encargar de que después de un tiempo seamos afirmados, confirmados, fortalecidos en el llamado que Dios nos ha hecho. Queridos amigos, el celo de Dios se traduce en este mensaje. Si tú andas en mis caminos, si tú me obedeces, entonces yo cumpliré mi parte. Pero es donde entra el Señor Jesucristo. Porque el pueblo de Dios no pudo ser fiel en obediencia a Dios. Por eso fueron sometidos por otras naciones. Y en medio de la Biblia viene el Nuevo Testamento, donde viene el Señor Jesucristo, el cual sí obedece de manera perfecta la ley de Dios, y Él va a la cruz del Calvario, Él muere en nuestro lugar, para que entonces la promesa de Dios se cumpla en nosotros por la fidelidad y por la obediencia de Cristo, no por la nuestra. Hoy día, cuando una persona llega a pensar que vive en abundancia y que Dios la ha bendecido porque se porta bien, nada más falso ni nada más terrible que eso. Somos bendecidos por lo que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario. Pero el llamado de Dios sigue siendo el mismo, a mantenernos en obediencia y en fidelidad a Él por una razón. Porque Dios nos ama, porque Dios nos cela, porque Dios nos ha llamado, nos ha dado una identidad y ahora como sus hijos, Él quiere que nosotros guardemos esa obediencia para vivir en paz con Él. Necesitamos de la obra salvadora de Cristo, porque sin Cristo no pudiéramos tener esa paz con Dios. Pero una vez que tenemos esa paz, somos llamados a ponernos, a enfocarnos en guardar sus mandamientos, en guardarnos en fidelidad a Él. Infinitas veces vamos a caer y nos vamos a desviar, pero somos llamados a enfocarnos. Y el llamado que tengo de Dios para ti esta mañana es a enfocarte en cuidar tu obediencia y tu fidelidad a Dios. Sé que has caído y sé que vas a volver a caer, pero eso no debe detenerte, porque el amor de Dios es consistente. El amor de Dios ahí está. El llamado que Dios te ha hecho ahí está. Solamente necesitas enfocarte. Dice Hebreos, despojándonos de todo peso, pongamos nuestra mirada en aquel que es nuestro Salvador. Yo te invito a que esta mañana, puede ser que estés viviendo un tiempo desenfocado, desorientado, has descuidado tu relación con Dios. Es un llamado, enfócate en Dios, porque Dios es un Dios que nos ama, nos cela, Él quiere nuestro bien, pero se necesita, además de tener un Salvador, a Cristo Jesús, que nosotros podamos poner nuestra mirada en nuestro Salvador para que Él nos lleve a vivir bajo esta bendición de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias porque nos das la vida.
Y gracias porque nos das un Salvador, a Jesucristo. Sin Él nosotros no podíamos tener acceso a tu gracia, a tu misericordia y a tus bendiciones. Hoy somos bendecidos gracias a lo que Él cumplió tu ley de manera perfecta. Nosotros no podemos y jamás podríamos tener acceso a ella. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nosotros esta honestidad, esta sinceridad, para reconocernos como personas desobedientes, rebeldes ante ti, y que solamente a través de Cristo somos bendecidos por tu gracia. Ayúdanos a recordar que tú eres un Dios celoso, pero eres celoso porque nos ama y porque quiere bendecirnos. Solo que también nosotros debemos enfocarnos en Cristo, en su obra redentora y en el llamado que tú nos has hecho a formar parte de tu reino. Derrama de tu gracia en este día, en aquellos corazones desconsolados, en aquellos corazones confundidos, aquellos hijos tuyos que de pronto se han desenfocado del llamado que les has hecho, y permite que puedan regresar a ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.